Bienvenidos a una nueva edición de Aislados, día 44 del aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy es sábado 2 de mayo. Esto es Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Yo soy Matías Baldo, estoy en el barrio de Saavedra. Y del otro lado, como siempre, está Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Mati? Todo tranquilo. Un sábado muy tranquilo. Terminando algunas cuestiones de la semana que a veces quedan pendientes. Y bueno, quizás en estos tiempos donde a veces uno cuesta largar un poco algunas cuestiones laborales y demás, porque al estar permanentemente, no sé si te pasa a vos, pero estás permanentemente en esa cosa de que no salís del trabajo porque estás viviendo con el trabajo. Bueno, a veces quedan algunas cosas pendientes, temas terminados. Aprovechó el sábado para eso y para tratar también de descansar un poco. Estos aislados, bien lo marcabas, el número 44, ya día 44 de aislamiento. Y este podcast ustedes obviamente pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y cualquier plataforma de audio de podcast que ustedes utilicen. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, lo que ya saben hacer. Y además pueden suscribirse al canal de YouTube de BW y así tener otra opción para escuchar el podcast, en este caso en formato video. Tal vez yo estoy un poco más acostumbrado, Javi, a trabajar desde casa, pero es cierto que uno de los grandes problemas de la gente que hace home office es justamente saber dividir entre lo que es la familia, la vida, el ocio y el trabajo. A veces incluso en cuanto a espacio, porque en el mismo lugar donde vos almorzás, tal vez trabajás. Si no tenés espacio para tener una oficina, como yo tengo la suerte, por ejemplo, de tener. O algunos que trabajan tirados en el sillón, también es el mismo lugar donde después ven una serie. O los que trabajan en la cama, también después ahí es donde duermen. Entonces el cuerpo se acostumbra a que en realidad estás haciendo otra actividad en la cama también. Y después a la hora en la que tenés que dormir es complicado conciliar el sueño. La realidad es que por eso hay muchos textos y muchos consejos para la vida, para el home office, para trabajar en casa, porque no es sencillo, Javi. Estamos todos pasando este momento ahora, pero sin dudas es todo un desafío, porque primero, hacerle entender a las personas con las que vivís que tenés que trabajar. Tal vez tenés una hija, tenés una pareja, un hijo, o lo que sea con quien vivas, que en ese momento no trabaja o tiene ganas de hacer otra cosa y pretende contar con vos y vos tenés que trabajar. Digo, es todo muy complicado. Yo estoy un poco más acostumbrado, lo tengo un poco más determinado, ya casi una rutina, pero hay mucha gente que no, Javi. No, y a veces no es sencillo y sobre todo, como bien decías, hay algunos que tienen más lugar que otros, o mayores equipaciones, o digamos es más amplio, ¿no? el lugar donde viven y pueden acomodarse. Y hay otros que trabajan en el lugar donde comen y probablemente donde cuidan de un hijo o de un mayor o lo que sea, y a veces altera un poco, sí, sacando eso que obviamente es una problemática que cruza a todos, y bienvenido de todas maneras en estos tiempos el que tiene trabajo, ¿no? Eso me parece igual para destacar. Sí, para decir, Mati, que nunca me acostumbré al famoso hay que vestirse igual que cuando uno va a trabajar. Creo que es día 44 de short y remera. Sí. Día 44 sin uso de camisa, ¿no? Porque ya desde que la última vez que lo usé hasta hoy, ya son casi más de 50 días. Así que nada, es esa recomendación que siempre dan, vestirse, acomodarse como si uno fuese a trabajar. En mi caso te cuento que está bastante difícil. Lo que sí, Mati, y ya metiéndonos en lo estrictamente deportivo y lo que va a tener que ver con este episodio, sí, primero recomendar, si alguno no está suscrito y es casi una cuestión paralela a Aislados, pueden suscribirse cuando quieran al newsletter de Outsider, ¿no? Exacto, la verdad debo confesar que fui, vos lo sabés bien, tal vez un poquito inestable en la publicación. Ahora que tenemos un poco más de tiempo intentaremos mantener cierta regularidad. Mañana domingo 3 de mayo, si lo estás escuchando después, salió una nueva edición de Outsider, que es mi newsletter sobre periodismo y deporte. Bueno, el desafío de hacer también un newsletter en cuarentena, pero saldrá con un repaso un poco de estos 40 días que ya llevamos en aislamiento, cómo está el deporte, cómo lo estamos viviendo. Por supuesto, habrá contenido del documental estrella de Last Dance y mucho más.
me pueden buscar en @MatíasBaldo, como siempre en Twitter, que ahí seguramente lo estaré compartiendo, se van a poder suscribir. Pero me parece que la misión, Javi, en este momento es mantener la regularidad, que es algo que a veces cuesta cuando uno tal vez tiene poco tiempo en esto que hablábamos previamente, que obviamente la vida de nosotros también se divide, pese a que estamos casi las 24 horas del día conectados, salvo cuando dormimos, uno tiene que dividir entre familia y demás, y se hace complicado a veces encontrar el espacio para una actividad que en realidad es un hobby y no es algo que sea pago, o no es algo en lo que uno gana plata, sino que es un proyecto personal, y bueno, lleva su tiempo también hacerlo, la verdad, pero es satisfactorio y también es lindo cuando, como nos pasa con el podcast, recibís que a la gente le gusta, o que recibís algún elogio y que es útil para informarse, para conocer cosas nuevas y demás. Pero metiéndonos en el tema de hoy, y vos decías esto que nos cruza a todos, si hay algo que nos cruza a todos en este momento es el aislamiento, la pandemia del coronavirus, y por supuesto, Javi, el fútbol no es la excepción. No es la excepción, y hay, a ver, una semana de definiciones en medio de la indefinición. Una indefinición mundial, digo, porque más allá de que, por ejemplo, hay países de Europa que ya entraron en una etapa de salir de la cuarentena y de salir del aislamiento, como que se va desarmando de a poco el aislamiento. Es una indefinición porque en el fondo no se sabe qué pasará después de este desarme. Si realmente, y eso es una duda que estaría bueno que alguien aclare, si realmente puede llegar a haber un rebrote y cuál puede ser el impacto, que yo temo, que en caso, ojalá que no, pero en caso de que suceda, podría ser con mayores consecuencias, porque la sensación que da es que se abrieron las puertas en un montón de lugares de Europa y eso hizo que la gente salga casi de manera desesperada a la calle. Pero sí digo que en estas definiciones que hubo, en medio de esta indefinición, es que el fútbol, y sobre todo el fútbol europeo, empezó a dar señales de hacia dónde ir. No todos, eso es cierto, pero algunos países, algunas federaciones empezaron a decir, bueno, basta. Acá terminó la Liga 19-20, hasta acá llegamos, estos son los campeones o no hay campeones. En algún momento ya repasamos lo que había pasado con Holanda, pero me parece que allá ya empezó a haber cierto impacto, porque empezaban a aparecer un par de ligas grandes. Todavía falta la definición de las más grandes, pero sí empiezan a aparecer nombres como por ejemplo el de la Ligue 1, la Liga de Francia, que ya terminó, que ya no hay más fechas, que no se va a seguir jugando, que lo que vendrá después será la 2021 cuando se pueda, probablemente después de septiembre, en teoría lo que dicen, y donde una vez más, Mati, Paris Saint-Germain, el PSG, se consagró campeón, aún con la liga sin terminar, volvió a ser campeón del PSG. Hoy nos vamos a meter, por supuesto, en el fútbol europeo, bien, comenzando por Francia, como vos señalabas, Javi, pero antes la recomendación, si quieren repasar las medidas que se tomaron en el fútbol argentino, pueden escuchar la edición 39 de Aislados, donde hablamos de las medidas que tomó la AFA con respecto al fútbol de primera división y del ascenso. Y como vos bien decías, Javi, en Europa me parece que hay tres grupos. Está el grupo que ahora encabeza Francia, que ya tomó una decisión y consagró a un equipo campeón y definió también ascensos, descensos, clasificados a Europa. Después tenemos el grupo que decidió cancelar la temporada, es decir, va a haber clasificados, pero no hay campeón. Ahora vamos a estar repasando dónde está cada uno. Y después tenemos las ligas que todavía están sumidas en la incertidumbre, que son las más importantes, el caso de España, Italia, Inglaterra, en los que no sabemos aún qué va a suceder. Pero arranquemos por Francia y, como vos bien decías, un Paris Saint-Germain que salió campeón, que levanta su 9º título liguero, el 7º en las últimas 8 temporadas. Era casi una obviedad decir que se iba a consagrar campeón. Le llevaba una buena diferencia. Obviamente que en el fútbol existen los milagros y puede pasar de todo, pero le llevaba una diferencia de 12 puntos con un partido menos al Olympique de Marsella, donde juega Darío Benedetto. Una situación que se dio porque el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció en plena Asamblea Nacional que la liga iba a terminar porque los eventos que agrupen a más de 5.000 participantes no se podrán celebrar hasta septiembre. Entonces concluyó que la temporada 2019-2020 de los deportes profesionales, incluido el fútbol, no se iba a poder reanudar. La Liga Profesional de Fútbol estipulaba que iba a reanudar su competición el 17 de junio, a puertas cerradas, por supuesto, y que iba a terminar el campeonato aproximadamente para el 25 de julio. Una vez que escucharon este mensaje del primer ministro francés, decidieron, bueno, bajamos la persiana, definimos Ligue 1
campeón PSG, que incluso tenía un partido menos, como recién señalaba, y también definieron el ascenso, donde consagraron campeón al Lorient, que le lleva un punto al Racing Club de Lens y 2 al Ajaccio. Así que eso quedó definido en Francia. También definieron, por supuesto, los clasificados a la Champions League. El Olympique de Marsella y el Rennes van a la Champions. El Lille, el Reims y el Niza jugarán la Europa League. Y esto, ¿sí?, por ejemplo, es el principio de otro problema, porque hay equipos como el Lyon que van a tratar de anular esto, porque el caso particular del Lyon, por ejemplo, se queda fuera de ambos torneos continentales por primera vez desde el 97. Es decir, además en la Ligue 1 lo que tuvo que hacer la federación, porque había equipos con un partido menos, fue calcular el promedio de puntos por partido. Una situación, como hablábamos cuando hablábamos del fútbol en la Argentina y con muchas de estas definiciones, que no deja conforme a nadie, incluso ni siquiera al PSG, que celebra un nuevo título, pero que tendrá pérdidas, creen Javi, que serán colosales, casi 200 millones de euros, un tercio de su presupuesto anual, esto entre entradas, derechos televisivos y sponsors. Sí, algo que veníamos marcando, obviamente que son las tres patas de los ingresos que van a perder los clubes, y suena muy fuerte el tema de la pérdida, sobre todo lo que va a ser entradas, ¿no? La venta de tickets parece ya casi anulada de cara al futuro. Derechos televisivos, eso puede hasta llegar a potenciarse en caso de que le busquen la vuelta. Y los sponsors, la otra pata un poco que está ahí tambaleando, es ¿por qué? Porque vos decís, vos podrías mantener el contrato, bueno, pero si los sponsors están recaudando menos por la situación de pandemia, digamos, mundial y de cierre un poco de los mercados, obviamente que van a negociar a la baja y eso va a tener impacto. Las tres pastas empiezan, por lo menos dos, empiezan a tambalear un poco y bueno, bien lo decías, estamos hablando de, por ejemplo, un PSG, un gigante económico en Europa, con pérdidas cercanas a los 200 millones de euros. Obviamente que desde Qatar van a tratar de solventar esto de alguna manera. Sabemos que Nasser Al-Khelaifi es el presidente del PSG y la mano derecha del emir qatarí, y habrá que ver cómo logran mantener esto, cómo logran sostener a un gigante que a veces da la sensación que hasta es una especie de elefante, que también igual no es muy saludable, ¿no? Porque le pusieron tanto dinero al PSG que en algún momento ante esta falta de movimientos y un mercado mucho más cerrado y más seco en cuanto a ingreso de dinero, puede ser tambalear un poco el proyecto. Sí, Mati, para destacar lo que dijo Al-Khelaifi, es que el PSG puede retomar la actividad a futuro, ¿no? Cuando se retome el fútbol, y puede ser que no sea en París y sea a varios kilómetros de ahí. Acá hay un contraste, Javi, porque la Ligue 1, la liga francesa, ya no se va a jugar. El PSG no tendrá partidos en el horizonte inminente. Obviamente cuando se reanude o cuando haya una situación de normalidad, de todas maneras no se va a jugar hasta la próxima temporada. Entonces está en un problema el PSG porque en teoría, al menos por ahora, la Champions sí se va a jugar, se va a definir, y acá es donde está el problema. Obviamente la Champions es una obsesión para el PSG, está clasificado a cuartos después de aquella remontada frente al Borussia Dortmund y alguna dedicatoria a los rivales también de parte de Neymar, Mbappé y del resto del equipo también. Y Al-Khelaifi fue contundente y dijo, bueno, si hay que jugar de local en otro país, vamos a jugar de local en otro país. A mí lo que me llama la atención ahí, Javi, es cómo va a ser el PSG, por ejemplo, para mantenerse activo, ¿no? ¿Cómo va a ser si de repente, no sé, por ejemplo, la Liga de Italia, de España, Inglaterra vuelven, con normalidad siguen jugando y el PSG no lo hace, no va a tener actividad? Un PSG que también es una bomba de tiempo, me parece, porque lo tenemos a Al-Khelaifi procesado por la justicia suiza en una causa por la asignación de derechos televisivos de los mundiales de 2026 y 2030. Tiene fecha de juicio para el próximo 14 de septiembre. Un PSG que también tiene algunos inconvenientes internos porque los jugadores no se quieren bajar el sueldo. Y Al-Khelaifi, representando un poco a este grupo empresarial que invirtió en el equipo desde 2011, quieren que hagan un esfuerzo y que se bajen sueldos, que hablamos de millones, no de los sueldos más humildes de acá de Argentina, sino de millones de euros. Una situación difícil en un equipo, Javi, que yo coincido con vos,
que es un problema para el fútbol en general. Todos estos equipos que tienen grandes inversionistas atrás, para mí son un problema, y son un problema también para sus propios hinchas. Vos sabés que tal vez ahora estás gozando de la gloria deportiva porque es una inversión fuertísima atrás que te sustenta, pero la realidad es que mañana se cansan en Qatar y se van, y te desmantelan el equipo, te desmantelan todo, y volvés a ser un club peor que antes, porque vas a perder, por supuesto, el activo económico que tenías, vas a tener lo que habías construido hasta el momento en el que te compraron, desembarcaron estos petrodólares en este caso. Entonces no es fácil ser un poco la bandera del gobierno catarí, algo que está por pasarle a Newcastle con Arabia Saudita. Le podríamos dedicar un episodio entero a eso, que el gobierno de Arabia Saudita tenemos para hablar largo y tendido, pero no nos vamos a extender hoy. La situación en Francia es contundente, no se juega más el fútbol, PSG campeón. Y un PSG que, además de todo lo que bien marcabas, tiene que sentarse a negociar cuanto antes contratos, porque más allá de que no va a tener actividad y demás todavía, y se desconoce cuál va a ser la decisión, más allá de algunas recomendaciones de FIFA y demás, hay jugadores como, por ejemplo, y ese es un nombre propio, que tiene peso, digamos, cierto peso específico en el plantel y en el fútbol europeo, que es el de Edinson Cavani. 30 de junio del 2020 aparece como el contrato, la fecha de expiración. No es el único, son varios, y la verdad que eso obviamente va a significar un movimiento muy grande, porque si sobre todo, como bien decís, aparece dinero fuerte de otro lugar, probablemente estos jugadores salgan disparados. Y un caso que toca de cerca, pero que obviamente era un préstamo con opción de compra, es el de Mauro Icardi, y eso da la sensación de que volverá a Inter con un moñito y no tendrá mucha opción este PSG, que quedará la incógnita. Mati, me parece bien lo que marcabas, de qué pasará, más allá de lo económico, que decíamos que siempre está ahí tambaleando en caso de una escapada hacia Qatar, qué pasará desde lo deportivo, ¿no? Porque sin actividad en Francia, con la Champions en teoría funcionando y demás, con quién jugará, cuáles serán los jugadores y dónde tomará un poco de forma. Saliendo un poco de Francia, ya habíamos repasado, pero me parece que vale la pena, aunque sea una breve mención. Holanda sería un poco la cara opuesta, estaría en ese grupo que vos marcabas de los que suspendieron, pero no hay campeón. O sea, el Ajax y el AZ Alkmaar, que bien lo decíamos hace un tiempo, estaban igualados en 56 puntos, a 9 fechas al final, el título queda vacante. Primera vez que queda vacante el título de Holanda desde la temporada 44-45, y acá una mención que venimos repitiendo en Juegos Olímpicos y en grandes eventos: el impacto del coronavirus. ¿Por qué? Porque queda vacante por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Exacto, en los Países Bajos se prohibió cualquier espectáculo público y masivo hasta el 1 de septiembre. Me parece, Javi, que acá empezamos a encontrar un denominador común, más allá de que cada liga toma sus propias decisiones. Entre los gobiernos europeos, dijimos, en Francia anunciaron que hasta septiembre no se iba a poder volver. En los Países Bajos ahora también, hasta el 1 de septiembre. Bueno, como consecuencia, la federación, como bien vos explicabas, junto al sindicato de futbolistas y los clubes de la máxima categoría, le pusieron punto final a la liga, con un final, la verdad, que nadie esperaba, con un título desierto, sin descensos, sin ascensos. Hay un nombre propio, que es el del Cambuur, líder de la segunda división, con 11 puntos de ventaja, que ya prácticamente tenían caminado el ascenso. Bueno, y uno de sus dirigentes, más precisamente el presidente, dijo: esta es la mayor vergüenza en la historia del deporte holandés. Esto, como señalábamos antes, Javi, cualquier decisión que tomes siempre va a tomar a alguien disconforme, porque si había ascensos y descensos, también te iban a decir, bueno, que esperá, yo todavía, los que están en primera división, todavía me quedaba paño para seguir peleando. Sin dudas es una situación límite en la que cualquier decisión es antipática. Sí festejarán el AZ Alkmaar, que pese a que no levantará el título, un equipo en el que en el pasado contó con Sergio Romero entre sus filas, jugará por primera vez la Champions League, a la que clasificó, por supuesto, junto al Ajax. Sí, y saliendo un poco de lo que es Países Bajos y de este fútbol que quizás lo más destacado, porque ya lo de Ajax y AZ un poco ya se venía hablando y demás, pasa esto, ¿no? Ganadores, perdedores y demás.
y da la sensación de que es injusto que los 11 puntos de ventaja de la segunda división no te den el ascenso, pero en algún momento también, por otro lado, entiendo que las federaciones tienen que cortar y obviamente ser un poco justas, porque podría ascender el Cambur y después decirte que está en primera que no quería bajar y se arma todo un... A ver, estamos en una situación que nunca se vivió algo así, entonces cualquier decisión que se tome parece a veces exagerada o lo que sea, pero también es lo que se puede decidir, lo que uno tiene a mano, las herramientas que uno tiene para una situación, repetimos, que nunca enfrentamos y a veces no sabemos cómo manejarla. Saliendo, pero quedándonos muy cerca de Países Bajos, el fútbol belga sí decidió su final. La Pro League consagró al Brujas como campeón, 70 puntos y una diferencia de más 15 con respecto al escolta. Y ahí estamos, Mati, ante una situación donde también se le hace más fácil a las federaciones. Es como sucedería, por ejemplo, en Inglaterra con el caso del Liverpool. El tema me parece que ahí es definir las clasificaciones continentales, los descensos, los ascensos. Ahí está el verdadero inconveniente. Acá Bélgica lo que hizo fue, bueno, ya el Brujas llevaba una diferencia importante, decidieron darle el título y con una explicación muy sencilla, que es: el deporte no es ni puede ser considerado como la primera preocupación, por entretenido y relajante que sea. Un mensaje que comparto totalmente, más allá de que obviamente las cosas hay que resolverlas, pero es esta situación que creo que hay que tomar en cuenta, que en una catástrofe, pues esto ya es una catástrofe mundial de sanidad y económica, bueno, si a un equipo, por más antipático que suene, le toca esperar un poco para ascender, o tiene que volver a competir el año que viene para ascender, no es la muerte de nadie, justamente en un escenario que es crítico, Javi. El fútbol es una cosa importante, pero es tal vez la más importante de las menos importantes. No hay que sobredimensionar tampoco la importancia del fútbol, más allá de que nosotros estamos hablando de fútbol y respiramos fútbol prácticamente. Sí, pero por eso, Marco, y me parece que, y estoy de acuerdo con lo que decías y con lo que también decían desde la Federación de Bélgica, ¿no? Me parece que es una situación inédita, con un montón de matices, y el deporte y el fútbol en sí pasan por otro lado. Y obviamente da bronca porque en todo objetivo laboral, y vamos a salir un poco del fútbol o del deporte como algo solamente recreativo, desde el punto de vista laboral hay muchas broncas y muchos objetivos que no se pueden cumplir, y hay algunas quejas también por cuestiones de contratos y de vínculos a futuro que pueden empezar a romperse de alguna manera con estos movimientos, pero también es un poco lo que hay, lo que se puede hacer, y casi que corre en un carril muy lejano a la preocupación real, que es la preocupación sanitaria, económica y social de países, algunos en mejor situación que en otros, pero que países que están sufriendo golpes que como pocas veces lo sufrieron, y la verdad que también buscan una escapatoria que va por otro lado, por afuera del fútbol. Marcabas lo de Inglaterra, es el otro caso más o menos emblemático. Liverpool es el campeón sin corona, porque realmente la diferencia es grande, pero la Premier todavía sigue sin definiciones de lo que es el fútbol de lo más alto en la pirámide de la estructura del fútbol inglés, y esperaremos a ver qué situación o qué solución le encuentran a este Liverpool, que es el campeón más claro casi del fútbol europeo, y todavía sigue sin festejar. Algunos empezaron a retomar, otros están definiendo. Me quedo, Mati, y saliendo ya a un fútbol que frenó, que después dijo que tenía problemas económicos, sobre todo desde segunda división hacia los regionales, y que ahora intenta volver, mostrando como que su país es uno de los referentes en cuanto a testeos, control, camas y demás, pero ese regreso se ve manchado por más casos positivos de coronavirus. Estamos hablando del fútbol alemán, la Bundesliga optimista, pero al mismo tiempo chocando con este rebrote que hablábamos hace un rato. Es que la verdad, Javi, hay mucha incertidumbre en cuanto al comportamiento del virus. Incluso hemos leído durante toda esta pandemia
la posibilidad de que aquellos que se infectan y se curan y quedan inmunizados no queden inmunizados finalmente y que se puedan volver a contagiar. Está en el aire este caso de Paulo Dybala, que es misterioso, que salen rumores de un lado que hasta decían que Cristiano Ronaldo había filtrado los rumores en torno a la salud de la joya argentina. Bueno, la verdad es que no sabemos cómo se comporta el virus. En Alemania, un sistema de salud ejemplar que todo el mundo destaca, y que Angela Merkel fue una de las primeras en adelantarse y decir, bueno, vamos a tener que guardarnos, sabemos que 70-80% de la gente se va a contagiar, así que tenemos que trabajar a conciencia sabiendo las dificultades que vamos a afrontar. Parecía que la Bundesliga iba a volver, se empezaron a hacer los exámenes, que después podemos discutir si vale la pena usar exámenes que faltan en otros países del mundo para los futbolistas en este caso, pero más allá de esa discusión casi ética que podemos plantear, se empezaron a hacer en el Colonia, que marcha 10º en la Bundesliga, 2 jugadores y un fisioterapeuta dieron positivo. Esto pone un poco en pausa todo, más allá de que dijeron, bueno, los vamos a aislar, ahora van a estar 14 días y demás, pero es un aviso, me parece, que para la Bundesliga que planea volver, para mí demasiado pronto, más allá de todo lo que señalábamos, ¿no? Se le van a hacer muchos tests a los jugadores, a los cuerpos técnicos y demás. Yo acá, más allá de que, ¿te acordás, Javi, cuando fue la situación en el fútbol argentino y este rechazo de River a jugar la primera fecha de la Copa de la Superliga? Es cierto que el futbolista no es un grupo de riesgo, es cierto que el futbolista tiene, la verdad, generalmente es un jugador joven, que está entrenado, que no tendría demasiadas complicaciones. El problema es, por lo menos el miedo en un país como Argentina, que ese futbolista después contagie a otros y que a partir de ahí se genere una reacción en cadena que termine siendo una catástrofe mayor de la que ya lo es, por supuesto. De todas maneras, el tema de la Bundesliga, el próximo 6 de mayo, Angela Merkel va a protagonizar una videoconferencia, para mí en la que va a dar mayores detalles y tal vez hasta ponerle una pausa a una liga que pretende volver a la acción normal, habitual, el próximo 16 de mayo, en una de las temporadas más parejas de la última década, que tenía el Bayern Múnich como líder, pero no tan cómodo, Javi, pues estaba el Borussia Dortmund a 4 puntos, Leipzig a 5, la verdad estaba todo bastante peleado, en una temporada tal vez de las más flojas del Bayern Múnich a nivel local, pero insisto, este aviso, esta señal de alerta del Colonia, me parece que abre una ventana como para poner en pausa el rápido retorno de la Bundesliga. Sí, y me parece que Merkel está actuando en ese sentido a una velocidad o con una idea, pero la Bundesliga va por otro. Y obviamente que está con apoyo de algunos gobiernos regionales, en Alemania que sí plantean volver, y una Bundesliga necesitada además de recaudar. La sensación, no nos queda la sensación, parece bastante certera esta idea de cierta presión de empleadores a todo nivel, no solo en el fútbol, para que se reactive toda la actividad a cualquier costo. Entonces, el costo puede ser después la vida de los empleados, y la Bundesliga no es porque sea en este caso específico, lo digo en general, no quiero marcar sobre la Bundesliga. Eso puede tener un impacto después mayor. Algunas regiones de Alemania presionaron para volver, obviamente articulados con algunos laboratorios y demás, y eso invitó un poco al regreso a la actividad, obviamente, y los equipos protegidos por una Bundesliga que decidió hacer controles, estar atenta y estar encima de los planteles, pero uno no sabe si estos 3 casos es algo que lo dejan pasar, si activa una señal de alerta en la Bundesliga, o si es el motivo suficiente para que Merkel diga no vuelve ni la Bundesliga. Mientras hablamos, Javi, en Nicaragua se está jugando la final de ida del Clausura 2020, un fútbol en el que profundizamos en el capítulo 14, ya tan lejano, en el que intentamos buscar una explicación a por qué en Nicaragua no se frenó el fútbol. Bueno, siguen jugando. Hoy Real Estelí y Managua están protagonizando la final. Faltan 15 minutos para el cierre del partido de ida de la final de Clausura 2020 y empatan 1-1.
Así que es como que estamos en dos mundos diferentes, Javi. En uno se plantea si vuelve el fútbol y en el otro están jugando situaciones que se dan en esta pandemia, en este aislamiento. Hay dos ligas, Javi, que como la Bundesliga ya tienen una fecha concreta. Portugal va a empezar su desconfinamiento este lunes y planifica su regreso a la normalidad total en el sentido futbolístico para fines de mayo. Calculan una fecha tentativa, aunque es la más real que tienen, del sábado 30 de mayo. De todas maneras, esto dependerá, confirmó el primer ministro Antonio Costa, de la aprobación, por supuesto, de la Dirección General de Salud. En aquel torneo, el Porto lidera la tabla de posiciones con 60 puntos, un punto más que su clásico rival, el Benfica. Y es un país, tal vez de los menos afectados de Europa, con 1.000 fallecidos y apenas 25.000 casos. Decimos 1.000 fallecidos y 25.000 casos y suena poco, es un montón de todas maneras, pero si lo comparás con países más afectados como Estados Unidos, por supuesto, Italia, España, Gran Bretaña, están en una posición más cómoda los portugueses. La otra liga es Suiza, que con su puntualidad característica marca como regreso el 8 de junio. Veremos si finalmente todo esto se concreta, ¿no? Es la idea que manejan el Consejo Federal. Marcó que prevé autorizar que las ligas profesionales organicen partidos a puerta cerrada, siempre remarcando que será a puerta cerrada, desde el 8 de junio, y que los equipos volverían a los entrenamientos el 11 de mayo. Yo digo todo, si bien en Suiza dan por confirmada esta información, yo tomo todo con pinzas, como venimos tomando todo, Javi, porque no sabemos realmente qué es lo que va a suceder. Estamos en el mundo del potencial, todo el tiempo es sería, podría, estaría, volvería, porque sí, Marco, lo que vos decís se agarra así como lo que es palabra oficial hoy puede ser totalmente descartado dentro de 2 días o de una semana. Esto corre a un ritmo que no estamos acostumbrados, pero sí, para destacar que Suiza y Portugal, y esto es información, más que otra cosa, son los que más cerca están de volver, o por lo menos los que dicen la normalidad está cerca. No fueron de los más, de algunos países como por ejemplo Portugal, no fue tan afectado como su vecino España, y entonces ven ahí una solución, pero sí para marcar, Mati, que es esto, ¿no? Y vos lo decías, y cuando uno lee estas informaciones se repite, en el caso de Alemania, y aparece en Portugal, y aparece en Suiza, esto lo define la federación, esto está consensuado obviamente con equipos y hasta con gobierno, pero eso no excluye que un movimiento de un ministerio de salud o de un consejo o de algo relacionado a la salud de cada país pueda voltear esta definición de la federación en cuestión de horas. Seguro, para mí no hay nada justo, no hay nada claro, no hay nada determinado. Uno, creo que incluso lo sabrán en Suiza y en Portugal, va poniendo fechas medio en el aire de acuerdo a cómo avanza la curva, cómo avanza el contagio, cómo avanza la cantidad de muertos, también cómo reacciona el mundo alrededor, porque esto es una situación, Javi, que no va a ser fácil. El otro día escuchaba a muchos especialistas que señalaban que es más difícil empezar a salir de la cuarentena que dictaminar la cuarentena. Es decir, vos un día decís como gobierno, bueno, hoy todos adentro, listo, ya empezás a encontrar una solución. El mayor desafío es ver cómo salís de eso. Claro. Y la verdad va a ser un desafío a nivel mundial, porque era lo que ya hablábamos, por ejemplo, en el circuito del tenis. ¿Y qué tenista se va a someter a viajar a países que tal vez sigan todavía con algún cuadro complicado? Yo creo, y soy pesimista en este sentido, pese al esfuerzo que están haciendo muchas ligas por volver a la normalidad, que hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo, y la verdad no se va a poder jugar y no vamos a recuperar nuestra vida. Y esto piensan también, por ejemplo, en la Serie A, es una situación que es uno de los países más afectados del mundo, y también ya querían volver el 4 de mayo a los entrenamientos, pero el gobierno mientras tanto anunció que los centros deportivos deben permanecer cerrados hasta el 18, entonces hay tensiones internas, una liga que está disputada entre la Juventus y la Lazio, con el Inter un poquito más retrasado, pero la Lazio que marcha un punto, entonces la Lazio también se para y dice, bueno, queremos seguir jugando. Son situaciones difíciles en España. Javier Tebas anuncia con optimismo que está seguro que van a terminar la competencia,
pero también estás en la misma situación, Javi. La verdad es que no tenés mucha certeza de que esto se pueda concretar. No, la verdad que es eso. O sea, la certeza la dan algunas federaciones, las ponen algunas fechas en el calendario, pero parece más un juego de futurología que de otra cosa. Habrá que esperar. Sí, me parece interesante hacer este repaso, un poco casi liga por liga, o por lo menos de las más destacadas. Es cierto que las grandes no están haciendo grandes definiciones, más allá de lo que decías de Italia, y que es casi como me gustaría hacer, pero espero un ok. España está lejos de poder retomar, digamos, la situación, ¿no? Inglaterra, uno lo piensa en la situación a nivel país, y más allá de algunos planes de presidentes de federaciones o de ligas y demás, no parece sencillo. Sí, decía, me parece interesante hacer este repaso, saber cómo se está moviendo cada uno. Hace poco fue un episodio donde repasamos los movimientos que estaba haciendo el fútbol argentino. En este caso le tocó a una Europa que quiere volver con casi una ansiedad descomunal, quiere volver a la normalidad que parece todavía lejana, pero sí lo venimos diciendo a lo largo de estos episodios. Muchos países, muchos presidentes, muchas federaciones ven al deporte como parte de la normalidad, y en esta anormalidad no tener el deporte presiona un poco más, hace todo más difícil, por lo menos desde lo económico y también desde lo pasional. Lo importante, y lo venimos diciendo desde el primer episodio, es quedarse en casa, cumplir con lo que marcan las pautas que marcan desde los gobiernos, respetar el aislamiento. Y no solo eso, tratar de pensar que esto es una situación inédita y apostar a futuro en algunas cuestiones de la vida que van más allá de una pelota o de un partido de tenis o de lo que sea. Obviamente que todos queremos que regrese, pero no parece tan sencillo. Esto fue Aislados, episodio 44. El deporte está en pausa, el fútbol está en pausa. Algunos quieren volver. Una semana convulsionada del fútbol europeo. Bueno, eso fue lo que quisimos repasar en tiempo de definiciones, y en medio de la indefinición mundial veremos qué pasará a futuro.